Bien. Ustedes tenían algunos, les había dicho de sacar la moda, la media, la mediana, a los ejercicios que ya habían hecho, y de modo de poder practicar. Bien, ¿cómo les fue con eso? Profe, ¿Sí? antes de empezar con la clase en sí, me gustaría hablar sobre los requisitos que puso para rendir el examen, con el Sí. tema de que sí o sí organizarse con una PC o tablet. Siendo sincera, a mí no me parece justo porque yo tengo una computadora que no tiene cámara y no puedo andar consiguiendo una compu, una tablet. De la única forma que se me facilita conectarme es desde el teléfono. No sé si se puede, como no está acá. Sí, lo que pasa, no sé cuánta dificultad es con el teléfono, chicos, pero tienen que tener cámara. O sea, sí, yo puedo conectarme desde el teléfono y hacer el examen desde la computadora. No sé si se puede Ah, eso. sí, Es sí, decir, sí, poner la cámara sí, desde el teléfono y rendir desde la computadora, ya que mi computadora no tiene cámara. sí, 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 sí. No, yo lo puse PC o tablet, que me parece que es lo más cómodo para hacer un examen. Después, si la cámara la usas de otro aparato, no es un problema. Lo importante es que muestren, chicos, eh, cómo están haciendo el examen, qué tienen en el escritorio, porque es como si estuviéramos en el instituto, es eso. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias. Bien. Preguntaba, ¿qué tenemos como resultado de la media, mediana y moda en los ejercicios que ya tenían? Por ejemplo, en esta localidad de Palavecino de Entre Ríos. ¿Qué resultados les dio? Bien, ¿nadie lo hizo? Perfecto, seguimos. Chicos, yo no me voy a molestar si ustedes no hacen las cosas, el problema es para ustedes. Bien, habíamos visto, yo les dejé en plataforma lo que eran las medidas de posición. Las medidas de posición son aquellas que nos van a indicar dónde van puestos los valores o dónde se ubican dentro de una distribución. En este caso, les había, esto deberían haberlo visto. Bien, tenemos como medidas de posición cuartiles, deciles, percentiles, que son medidas en las cuales nosotros vamos a poder determinar en qué parte de la muestra o de la población se encuentran los valores y las distribuciones de esto. Bien, los cuartiles se van a dividir la población o la muestra en 4 partes. Los deciles en 10 partes y los percentiles en 100 partes. O sea, vamos a dividir, es como si tuviéramos una torta, una la dividimos en 4, otra en 10 y otra en 100. Y todas las partes son iguales. Y el modo de interpretar va a ser, bueno, si analizamos el 25% de un cuartil, vamos a decir que la población, supongamos que está con edad, ¿no? Si tenemos un 7 o un 9, que sería 9 años, vamos a decir que desde este 25% hay niños de 9 y menos de 9 años, o hasta 9 años, y así sucesivamente también los demás. Lo mismo va a pasar en los deciles, ¿no? Van a estar divididas en 10 partes, y cada parte nos va a dar, según en la zona en que nos ubiquemos,
vamos a decir, de aquí hacia atrás o de aquí hacia adelante. Los percentiles lo mismo, solo que se dividen en 100 partes. Bien, aquí hay un esquema, cuartiles, me permite dividir la distribución en 4 partes iguales, o sea, cada una de las partes va a tener un 25%. Lo vamos a calcular con esta fórmula, donde K es el número del cuartil, por el número total de la distribución. Las fórmulas que vamos a usar en los cuartiles tenemos K por N sobre 4, en los deciles K sobre N sobre 10 y en los percentiles sobre 100. Esto en sí es bastante simple, no es complicado. Bien, como les decía, la interpretación, ¿no?, de los cuartiles, que va a ser después también lo mismo, deciles y percentiles, va, por ejemplo, si estamos hablando de este 25%, aquí están incluidos los valores, desde esta parte hacia atrás, todos los valores que tenía la población. Si es peso, si es edad, no sé, lo que estemos midiendo. En la mitad lo mismo, de este 50% están incluidos hacia atrás todos los valores que están dentro de ese rango. Y así sucesivamente hasta decir que en el último cuartil están incluidos todos los valores. Aquí tienen una muestra que nos permite un poco ver cómo vamos haciendo el cálculo, chicos, y vamos sacando dónde está ubicado cada uno. Generalmente el cuartil 2 es igual a la mediana, o sea, está ubicado en el centro de la distribución. Y eso a veces nos permite, sin usar una fórmula, nos permite ver dónde están los demás cuartiles. Si nosotros usáramos solo la lógica, por ejemplo, a veces tenemos datos muy pequeños, podemos mirar dónde están. Acá tenemos el 40, después vamos a contar, hacia acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacer que en la mitad de esta otra parte va a estar el otro cuartil, y así sacamos el cuartil 1, el cuartil 2, y lo mismo con el cuartil 3. Ya, como se dan cuenta, a veces no necesito hacer toda una fórmula para ubicar dónde está cada cuartil, sobre todo cuando tengo pocos datos. Bien, las medidas de dispersión, acá tenemos, esta nos van a indicar cuánto los valores se alejan del valor central, cuánto van a estar dispersos. Y las más usadas acá son rango, varianza, desvío estándar o típico. Bien, el rango, esto lo vamos a calcular con el valor menor y mayor. O sea, vamos a sacar la diferencia entre estos dos y ahí nos va a dar el rango. Mientras mayor sea el rango, mayor va a ser la dispersión. O sea, más alejado va a estar del centro. Lo importante cuando yo tengo una muestra o una población, los valores, lo primero que tengo que hacer es ubicarlos en orden, ¿no?, de mayor a menor. Y ahí voy viendo y voy haciendo. Por ejemplo, si ya tengo ubicados mis valores en orden, me va a permitir ver cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces hago la diferencia y saco el rango. El rango es lo más simple para poder calcular, pero también es una medida que no siempre va a ser buena, la voy a poder usar. ¿Por qué? Porque es muy voluble, o sea, va a cambiar, va fácilmente según los valores extremos que tenga. Generalmente es adecuada cuando yo tengo una muestra pequeñita de datos. Bien. Acá, por ejemplo, tienen este ejemplo de una empresa de alimentos, ¿no? Y el gerente desea saber
cuánto varían los empaques, o sea, son todos los empaques que tengo, tienen el mismo peso, están bien, o sea, o les falta. Y acá se da cuenta, si saca una muestra al azar, y se da cuenta que hay variación en los paquetes, ¿ya? Entonces uno pesa 490, otro 500, otro 510, 505 y 520. Aquí, para sacar el rango, agarramos 520, que es el más alto, ¿ya? Y le restamos 490. Y el rango que nos da son 30 gramos. O sea, esta es la dispersión que tiene esta muestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá, por ejemplo, nos está hablando también del rango y nos muestra cómo estas dos muestras o poblaciones tienen la misma media, ¿ya? La misma media. O sea, están al centro, tienen como que se unen, ¿no? Pero, ¿qué nos va a indicar la curva roja? Que están mucho más homogéneos, ¿no? Más concentrados los datos. En cambio, la curva B nos indica que los datos se alejan más. Por eso, a veces el rango no es la mejor medida para darnos una información. Así, a grandes rasgos ya podemos ver que la muestra A es más homogénea que la muestra B. O sea, la muestra B tiene una mayor dispersión. Esta sería como la interpretación. Bien, acá tenemos lo que es varianza. Esta también es una medida de dispersión que nos permite identificar la diferencia, ¿no? Del promedio que hay entre cada uno de los valores de la media. O sea, vamos a ver en el centro, ¿no? Cuántos se van a diferenciar estos valores. Bueno, acá nos dice que esta fórmula la vamos a llevar al cuadrado. Tenemos aquí dos fórmulas. ¿Por qué? Porque una se usa para la población y otra se usa para la muestra. Recuerden que la población es el todo y la muestra es solo una parte de esta población, ¿ya? Hablando de población en personas o la población de los paquetes, todo va a depender de qué es lo que estoy calculando. Bien, para la población se usa esta es la letra sigma, ¿ya? Elevada al cuadrado. Acá esto nos indica la sumatoria de todos los elementos menos mu, que otra letra griega, que es el promedio, ¿ya? Elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado sobre n, donde n es la cantidad de elementos que tengo. Bien. Para la muestra uso S. Cambia acá, esta se representa así, y es lo mismo, solo que en el denominador voy a poner n menos 1. O sea, al total de los elementos le voy a restar 1. Esta es la diferencia entre lo que es para una población y lo que es para una muestra. Bien, acá tenemos que sigma significa, bueno, es la varianza de la población. Cuando yo obtengo el resultado, voy a tener la varianza, o sea, lo que estoy buscando. Lo mismo, si veo así sigma, voy a decir que es de una población. Si la encuentro con la S, voy a decir que es de una muestra. Bien. Recuerden que cambia acá, cambia al inicio con lo que se identifica, y también acá. Aquí tenemos el promedio, acá tenemos la mu, que también es el promedio, pero se pone esta letra. Y en el denominador, bueno, vamos a tener el menos 1. ¿Claro? Sí, profe. Tenemos este ejemplo, ya les había dicho de los gramos. Bueno, podemos poner todos los valores así en horizontal, o los podemos poner en una tabla. Yo les hice una tabla en modo vertical que también nos permite calcular, ¿ya? Acá el ejemplo está puesto en modo horizontal
Y como ven, si miramos un poco en la fórmula, tenemos X, que es lo que son los elementos, cada uno, menos el promedio. Entonces, lo primero que hacemos, buscamos los datos que no tenemos. Entonces, el promedio, recuerden que lo sacamos sumando todos los datos y dividiéndolo por la cantidad de datos que tenemos. Entonces, hacemos la suma de todos los pesos y lo dividimos sobre 5 y eso es el promedio. Entonces, el promedio, o sea, esto que voy a colocar acá, va a ser 507. Bien. Hago la resta acá y me va dando 17 al cuadrado, 7 al cuadrado, o sea, es la diferencia entre 500 y 507, 510 y 507, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Para que estos valores negativos pasen a positivo. ¿Bien? Y después tengo 17 por 17, 289, 7 por 7, 49, 3 por 3, 9, 8 por 8, 64, y 13 por 13, 169. Acá también hago toda la suma. Abajo, 5 menos 1, 4, entonces la suma dividido 4 y esto me da 145. Y esta sería la varianza de esta muestra que hicieron sobre los pesos. Luego tenemos el desvío estándar, que es otra de las medidas de dispersión que vamos a usar. Entonces, para calcular el desvío estándar, yo debo hacer primero todo lo anterior, porque el desvío estándar se va a calcular con la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Y ahí está. Le sacamos la raíz cuadrada a esto. La raíz cuadrada de 145 es 12,04 y entonces nos diría que la desviación estándar de esta muestra es 12. ¿Cómo estamos? Profe, entonces la desviación estándar solamente con la raíz cuadrada del resultado de la varianza. De la varianza, sí, Micaela. Por eso, cuando me piden, por ejemplo, busque la desviación estándar de tal cosa, yo tengo que hacer todo este cálculo para poder llegar a ese valor. Porque la desviación estándar, como nos dice, por favor, silencien su micrófono, como me dice la fórmula, la voy a calcular, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza, o sea, de ese resultado que ya me dio. Bien. Entonces, ¿sí? Que se divida por 4. Acuérdate, No. sí, acuérdate que acá la fórmula es una muestra. Entonces n es menos 1. Si fuera población sería la n solo. ¿Ya? Y se divide por 4 porque son 5 los elementos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Lo pongo debajo. Esto, aquí estoy sacando el promedio. Acá, al sacar el promedio, le resto 1, porque la fórmula me dice n menos 1. Por eso es 4. Bueno. Entonces, lo que les decía, que podemos decir de esta interpretación, ¿no? Que los empaques, o sea, el promedio que tiene cuando empacan es de 500 gramos. O sea que hay una tendencia a variar por debajo, por encima, ¿no? De 12 gramos. Esto es lo que nos va a indicar esta desviación estándar. O ponemos 12 gramos más, o ponemos 12 gramos menos. Entonces, el gerente va a tener que calcular las pérdidas causadas por esta inexactitud en el peso, ¿no? En el empacado de cada uno, y va a tener que corregir. Para eso nos sirven estas cosas. Y dependiendo lo que estamos calculando, nosotros podemos ir haciendo diferentes cálculos, ¿no? No sé, dentro de un servicio lo podemos usar
para ver el material, la medicación, etc. Bien. ¿Hasta acá estamos claros? A la hora, profe, de que nos tome esto, como usted dijo recién, el significado que se puede decir, lo que puso en el texto, ¿se expresa de esa forma o solamente nosotros ponemos desvío estándar y resultado al lado? Sí. ¿O hay Sí. que expresarlo de alguna forma? Disculpen, chicos, un momento, tengo que responder a esta llamada. La importancia de esto es saber interpretar, ¿ya? Porque, como yo les decía ya, cuando hicieron los cálculos en epidemiología, por ejemplo, si yo no sé interpretar los datos, no me sirve de nada. Entonces, si tengo un cálculo, esta desviación estándar, ¿cuánto se aleja, cuánto se acerca de los datos centrales que tengo? Esto es lo que debo saber. Porque si no, ¿cómo hago una corrección a lo que tengo? O a lo que estoy calculando. ¿De acuerdo? Por eso se usan estos datos. O sea, ¿cuál es la variación? ¿Cuánto se aleja? ¿Cuánto se dispersa de un dato central? Por ejemplo, acá del peso. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer el ejercicio. Yo se los había puesto en la presentación de la grabación. Bien, aquí tenemos un conjunto de datos, ¿ya?, de esta población. Vamos a calcular rango, varianza y desviación estándar. Yo les invito, el que lo vio, bueno, habrá visto cómo se hace, pero los invitaría a hacerlos así ustedes, de manera que después lo hacemos todos juntos, lo desarrollamos. Lo primero que hago es ordenar. Como ya están ordenados, no tengo ningún trabajo. El rango, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Qué dijimos del rango? El mayor menos el menor. Menos el menor, bien, lo hago. ¿Y cuál es el mayor ahí? El 10. Bien, 10, entonces 10 menos 2. Menos 2. Ok, ¿me da? 8. 8. Ya tengo el rango. Ok. Entonces la varianza. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Qué es lo que tengo Muestra. ahí? No, la fórmula de la población, la primera. La población, me está Ah, diciendo población. sí, ¿ya? sí, población. Entonces, tienen que leer siempre las instrucciones que le dan. Entonces, ¿qué es? ¿Es una muestra o es una población? ¿Es una población? Uso la fórmula de la población. ¿Ya? Me ubico en la fórmula. Bueno, acá ya tenemos lo que habíamos sacado, que es el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Bien? Y eso nos dio 8. Ahora vamos a ubicar la fórmula, porque esta es importante para poder trabajar. Bien. Vayan haciendo. Ya les di ahí la fórmula. ¿Cuáles son los datos que no tenemos acá? Para usar esta fórmula. Si miramos la fórmula, la X la tenemos. El último, que es el elevado al cuadrado. No, acá. Si miramos la fórmula, tenemos X menos mu.
X, ¿la conocemos la X? No. Chicos, las X son estas, son los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Lo conocemos. ¿Bien? ¿N lo conocemos? Sí. ¿Cuánto es? 5. 5. O sea, N es la cantidad de elementos que tenemos acá. ¿No? Entonces, ponemos N. 5. La mu la conocemos, o sea, el promedio, ¿lo conocemos? No. No. ¿Y cómo se saca el promedio? Eso lo vimos en la medida de tendencia central. El promedio es la suma de todos estos elementos. O sea, 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Venga. Perdón, Agustín, no te escuché. 30, digo. 5. Bien. Les puse una M porque no siempre encuentro el signo de la mu. Bien. Acá tienen la fórmula para sacar el promedio, que es la suma de todos estos elementos, ¿ya? Dividido por n. ¿Sí? Y nos da 6. ¿Por qué habías dicho 5, Agustín? No, había dicho 30, pero no lo había dividido por 5. Ah, bueno, recuerden siempre la fórmula, ¿ya? La fórmula, sumo todo y lo divido por la cantidad de elementos, porque estoy sacando el promedio. Es como cuando les decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Suman todas sus notas y sacan el promedio de las notas, pero lo dividen por la cantidad de notas que tienen. Aquí lo mismo. Bien, entonces ya conocemos M, o sea, la mu, que es 6. Entonces ya tenemos los datos en la fórmula. O sea, conocemos, esto lo sabemos, porque vamos a hacer del 2, del 4, del 6, y el promedio es 6. Y acá tenemos que son 5. Bien. Yo les había puesto una tabla para ubicarlo así en forma vertical. Les decía que lo podemos hacer también en modo horizontal. Háganlo como quieran, ¿ya? Lo que yo hice fue ir ubicando cada uno de estos valores de modo que los tenga ordenados. Si los ubico en forma vertical o en forma horizontal, da igual. Bueno, y la sumatoria de todo esto me va a dar 30, que es lo que tenemos allá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta parte. Bien, entonces, esa parte vamos a hacer 2 menos 6, después elevado al 2 y así sucesivamente. Yo lo hice también en el costado porque, o sea, en forma de tabla que era más fácil. Si hacemos acá, si van mirando, tengo el 2 a x, o sea, x sabemos que es esta, ¿no? Entonces, 2 menos el mu, o el promedio, entonces 2 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 4. Menos 4. ¿Ya? Después, 4. menos, recuerden, más por menos, da menos. 4 menos 6, Menos 2. bien. 6 menos 6, 0. bien. Y 8 menos 6, 2. y 10 menos 6. Bien. Ahí tenemos esto. Esto lo tenemos resuelto, pero nos falta la segunda parte, chicos. Es al cuadrado, todo es al cuadrado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer al cuadrado.
Entonces este 4 lo voy a multiplicar por otro 4. 4 por 4, 16. 2 por 2, 4. y 0 por 0, 0. 2 por 2 de nuevo, 4. y 4 por 4, 16. 16. Bien, entonces ya tengo esto desarrollado. Lo que tengo que hacer ahora es sumar todo. Entonces, acá arriba el resultado será 40 y abajo será 5, ¿ya? Porque n es 5. Y eso me va a dar 8. Entonces, el valor de nuestra varianza, ¿cuánto es? 8. 8. Bien. Entonces ahora voy a calcular la desviación estándar, porque la fórmula de la desviación estándar es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Profe, el número queda con coma. ¿Hay que poner las 4 cifras? Sí, no hay problema, la podemos poner. Bien, desviación estándar. Recuerden que si estamos calculando para una población, ponemos sigma. Si calculamos para una muestra, tendríamos que poner S. No al cuadrado, solo la letra. Bien, entonces nos quedaría como fórmula, ¿no? Sigma, raíz cuadrada de varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza nos va a dar 2,8284. Entonces nuestro resultado va a ser ese. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, en ese caso no puedo poner 2,82 Sí, puedes ponerlo. o redondear a 3. No, lo dejamos así, mejor. Bueno, Pero va a depender de cómo queramos trabajar, ¿no? Esto nos va a dar un poco, igual los valores, si se redondean o no, es para tener una idea de cuánto se alejan del centro. Bien, nos vamos a desconectarnos, porque se está terminando el tiempo y volvemos a conectarnos.